Bueno, entonces, para hoy teníamos programado pues revisar la intoxicación por paraquat. Digamos que ese es como el contenido de la charla, ¿cierto? Hablar de la historia, la epidemiología, la química del paraquat, la toxicocinética, las manifestaciones clínicas, los índices de severidad, el manejo de la intoxicación y el pronóstico. Pues para ponernos en contexto un poquito de la historia, ¿cierto? Entonces, realmente esta molécula se descubrió pues a finales del siglo XIX y inicialmente se consideraba como una sal de yoduro y no se utilizó en ese momento como agroquímico. Pero en 1933 se descubrió pues su propiedad de oxidación y de reducción, y en 1955 el Imperial Chemical logró, digamos, sintetizar en los laboratorios esta molécula, y en 1962 se lanzó al mercado como Gramoxone, ¿sí? Y a partir de esa comercialización que hubo en ese momento, pues se han distribuido pues a través del mundo, a través de diferentes nombres que se han utilizado pues para referirse a esta molécula, como Crisquat, Destrone, Gram. Sin embargo, pues la más conocida es Gramoxone. Digamos que un hito histórico fue en el 2007 el hecho de la prohibición para su uso pues en la industria agrícola en el 2007 en los Estados Unidos. Sin embargo, en el 2020 ellos extendieron esa licencia para el uso de este agroquímico por 15 años más, entonces todavía lo continuaron utilizando en Estados Unidos en este momento. Digamos que ¿por qué se ha popularizado el uso del paraquat? Porque es un excelente herbicida, porque las raíces pueden permanecer intactas, es un agente que es altamente hidrofílico y se inactiva y se metaboliza rápidamente en el suelo y no se acumula pues en la ecosfera, que es una de sus ventajas. Si revisamos, digamos, los datos de intoxicaciones a nivel mundial, podemos basarnos en los datos de este metaanálisis, que es una recopilación de las intoxicaciones asociadas a plaguicidas, ¿cierto?, en todo el mundo, y vemos que las regiones más afectadas por ese tipo de intoxicación son las regiones o los continentes africanos y la región del sudeste asiático, pero en total podríamos tener anualmente cerca de 258.000 intoxicaciones en todo el mundo derivadas del uso de plaguicidas. En Colombia, ¿qué tenemos? Pues tenemos los datos que han sido publicados por el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Aquí vemos una recopilación de esta información que se hizo en el periodo entre 1998 y el 2011. Vemos que la intoxicación por plaguicidas, pues es una condición que es mucho más frecuente en el área rural y que se produce en el contexto de intoxicaciones autoinfligidas o en claros gestos pues, suicidas, ¿cierto? Si vemos entonces y comparamos las intoxicaciones por plaguicidas con otro tipo de intoxicaciones, por ejemplo, con medicamentos, sustancias psicoactivas, claramente estas intoxicaciones derivadas del uso de plaguicidas son mucho más frecuentes en nuestro entorno. Aquí vemos una revisión que hizo pues el Ministerio de Salud y que recopiló unos datos entre el año 2008 y 2015, donde claramente ese tipo de intoxicaciones son superiores en esta población. Sin embargo, algo importante de la intoxicación por paraquat es que tiene un impacto económico muy alto también. Digamos que este grupo de investigación antioqueño lo que hizo fue tratar de analizar cuántos eran los años de vida perdidos y los años de vida vividos con discapacidad en el grupo de pacientes que lograban sobrevivir a este tipo de intoxicación. Y realmente encontraron una tasa ajustada de 53.4 años de vida perdidos y asociados a discapacidad. El grupo etario, ¿cierto?, que más se compromete en este tipo de intoxicación son pacientes de género masculino entre los 20 y los 49 años, que generalmente están, digamos, desempeñando sus labores en el área rural. Aquí, este estudio también colombiano que nos muestra, digamos, el impacto económico que tiene cada una de estas intoxicaciones. Entonces, cuando tenemos una intoxicación aguda por paraquat, sin ningún tipo de complicación pulmonar o renal, generalmente el costo de la atención oscila en los $2.200 durante toda la estancia hospitalaria, pero cuando el paciente tiene complicaciones como la fibrosis pulmonar, hay un incremento sustancial que va a triplicar, digamos, ese costo de la estancia, y esas estancias de esos pacientes, digamos, derivados del análisis que hizo este grupo de investigación, pueden alcanzar valores hasta de $6.200 o $6.300 toda la estancia. Eso genera un gasto anual, digamos, en nuestro país de aproximadamente $1 millón, el costo de la intoxicación anual por paraquat.
Ahora bien, las políticas de salud pública también pueden impactar de forma significativa, digamos, en la distribución, en la incidencia de ese tipo de intoxicación. Aquí vemos este estudio surcoreano, ¿cierto? Que se llevó a cabo recopilando datos antes de que ellos impusieran la prohibición para el uso de paraquat en el entorno agrícola antes del año 2011 y después de haber implementado esa política de salud pública. Entonces vemos que hubo 6.375 muertes antes de implementar esta política. Después de implementarla, ese número de muertes relacionadas al uso o a la intoxicación de paraquat fue 4.057 pacientes, lo que genera una disminución de la mortalidad de 9.7 a 6.5%. Entonces, digamos que las personas que están en contra del uso del paraquat traen a colación casi siempre este tipo de literatura para demostrar claramente que es una condición que se puede prevenir desde las políticas gubernamentales. Con respecto ya a la química del paraquat, pues el paraquat es un compuesto de amonio cuaternario, ¿cierto? Tiene un anillo de piridilo y existe como un catión divalente, no es volátil, es soluble en agua, es corrosivo para los metales, es un agente que es estable cuando se usa en el recipiente original y se degrada muy fácilmente por la luz ultravioleta y esa es una de las ventajas pues que más ha impactado en su utilización persistente en la industria agrícola. Como herbicida, entonces vemos que tiene la capacidad de desviar el flujo de electrones en el fotosistema 1, tiene también la capacidad de inhibir el NADPH y produce pues de forma significativa una cantidad alarmante de radicales libres a nivel pues intracelular, que eso finalmente pues va a activar fenómenos de apoptosis, de necrosis y va a destruir de forma efectiva estas hierbas o malezas que generan, digamos, dificultad para el crecimiento de los cultivos convencionales. Es muy sensible a la degradación pues ultravioleta, se degrada también en la superficie vegetal, tiene la capacidad de degradarse en el suelo u otras superficies y hay algunas bacterias que tienen la capacidad de degradar también el paraquat, ¿cierto? Como algunas especies de Clostridium, Corynebacteria, pues, también pueden verse implicadas en esa biodegradación del paraquat. Con respecto a la toxicocinética del paraquat, entonces, a nivel del intestino delgado puede tener una disponibilidad que puede acercarse al 5%. Generalmente después de la ingestión nosotros vamos a encontrar una concentración máxima entre 2 a 4 horas y vamos a tener una depuración aproximadamente de 1.7 litros cada hora. Una vida media aproximada entre 5 y 87 horas y asociado a ese primer paso de absorción intestinal, pues va a tener un efecto corrosivo muy importante a nivel del tracto gastrointestinal. Se ha demostrado pues en estudios que se han hecho in vitro que podría llegar a tener una absorción parcial a nivel de la piel y cuando se han documentado exposiciones oculares al paraquat, se ha visto que puede generar ulceración de la córnea, pero sin generar algún grado de toxicidad sistémica. Con respecto, digamos, a la absorción por la vía inhalatoria es muy pobre y realmente las cantidades de paraquat que se absorben por esta vía pues tienen la incapacidad de generar destrucción a nivel pulmonar o una intoxicación de carácter sistémico. Con respecto a la distribución que tiene el paraquat, entonces debemos tener en cuenta que es una distribución que es tricompartimental, ¿cierto? Entonces, el primero se va a distribuir al compartimento central, ¿cierto? Que es el plasma a nivel de los eritrocitos y posteriormente va, digamos, a prevalecer sus niveles de concentración a nivel de los órganos que están más altamente profundidos, como son el riñón, el hígado y el corazón. Posteriormente, una tercera etapa, un fenómeno de redistribución, va a tener un ingreso a nivel pulmonar a través de los neumocitos tipo 1, tipo 2 y de las células claras. Hay una acumulación preferencial en el pulmón, ¿cierto? Pero también, digamos que en la segunda fase de la intoxicación va a haber una predilección por un acúmulo a nivel renal, ¿cierto? Y va a generar, como vamos a ver pues, a lo largo de las manifestaciones clínicas, una lesión renal aguda que puede ser temprana, digamos, oscila entre las 48, 72 a 96 horas después de la intoxicación, pero va a tener, después de esa, digamos, de esa injuria renal,
una preferencia por la acumulación a nivel pulmonar, sobre todo como se les mencioné previamente, en las células claras en los neumocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque estas células tienen un receptor beta, ¿cierto? Y a través de ese receptor beta es que el paraquat logra ingresar a sus neumocitos tipo 1 y tipo 2 y células claras, y digamos que el ingreso del paraquat a los neumocitos tipo 1 y tipo 2 en modelos teóricos, en modelos in vivo, se ha demostrado que se puede impactar y disminuir con el uso de beta bloqueadores como el propranolol. Realmente solo se va a metabolizar una pequeña fracción del paraquat. La gran mayoría del paraquat que un paciente puede ingerir se va a excretar sin cambios en la orina, y se va a tardar en eliminar, ¿cierto? Va a ser una eliminación lenta que puede oscilar entre 7 y 26 días. O sea que si nosotros hacemos mediciones seriadas de paraquat en orina o niveles séricos de paraquat, podríamos encontrar niveles que van a ir decreciendo a lo largo de aproximadamente 3 a 4 semanas durante la estancia pues, del paciente. Hay una eliminación pues, que también es limitada a nivel de la bilis. ¿Qué es importante la intoxicación por paraquat? Tener claro cuáles son sus mecanismos de acción pues, a nivel celular, y lo que se ha visto es que tiene un impacto significativo sobre el ciclo redos. Entonces, tiene la capacidad de agotar las reservas de NADPH, ¿cierto? Y cuando yo agoto las reservas de NADPH, no tengo cómo, digamos, taponar a nivel intracelular la producción de radicales libres, y también tiene la capacidad de inducir la oxidolítico sintetasa, que va a favorecer pues, la aparición de estos fenómenos a nivel intracitoplasmático. Y digamos que uno de los efectos más importantes también es que tiene la capacidad de agotar rápidamente las reservas de glutatión a nivel intracelular. Y esto finalmente, ¿en qué va a degenerar? Pues en la presencia de un daño oxidativo a nivel de la membrana lipídica, a nivel de la membrana mitocondrial, ¿cierto? Se van a alterar la síntesis de proteínas y van a haber daños persistentes en el ADN de las células que están siendo, digamos, víctimas de esta intoxicación. Y a nivel pulmonar, entonces, lo que se ha visto que está directamente relacionada con la aparición de la fibrosis pulmonar es, digamos, la capacidad que tiene de modular el paraquat la acción del factor de crecimiento beta 1, ¿sí? Y al modular la acción de este factor de crecimiento beta 1, pues va a incrementar la producción de citoquinas y radicales libres, pero fundamentalmente el factor de necrosis tumoral 1 y la interleuquina 17 van a modular de manera positiva, digamos, la quimiotapsis, la proliferación de fibroblastos, y esto va a contribuir pues de forma significativa a la aparición de fibrosis pulmonar en estos pacientes. Las fases de compromiso pulmonar clásicamente se han descrito dos fases, ¿cierto? Una fase destructiva y una fase proliferativa. Entonces, la fase destructiva ocurre generalmente entre el primer y el tercer día de la intoxicación. Básicamente se va a dar por un efecto citotóxico directo sobre los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y eso va a ser derivado de la inflamación mitocondrial, de la exposición de la membrana basal, y esto va a generar alteraciones del surfactante pulmonar, compromiso endotelial también a nivel pulmonar, y va a generar una persistente activación del inflammasoma que va a perpetuar ese proceso inflamatorio. Ya vemos una fase proliferativa que generalmente ocurre después de los primeros 5 días de la intoxicación y que se va a caracterizar por la aparición en las imágenes tomográficas de fibrosis pulmonar, y que se va a caracterizar, como se los mencioné anteriormente, por el predominio de los fibroblastos a nivel pulmonar. Es importante tener claro de la intoxicación por paraquat, entonces la dosis letal 50, ¿sí? Que en promedio se ha calculado en 55 mililitros por kilogramo, ¿cierto? Para un adulto promedio de 70 kilogramos. Sin embargo, en la literatura hay reportes de casos fatales, incluso con dosis de 17 miligramos por kilogramo. Sin embargo, cuando la dosis es mayor a 55 mililitros por kilogramo, en la mayoría de adultos,
las tasas de mortalidad en este grupo de pacientes van a oscilar entre un 50 y un 90%. Esta es como la evolución dinámica de las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Entonces, en la fase 1, nosotros vamos a tener un efecto corrosivo sobre todas las membranas del tracto gastrointestinal. Entonces, son pacientes que en estas primeras 24 horas vamos a encontrar en ellos lesiones ulceradas a nivel de la cavidad oral, de la orofaringe, del esófago, del intestino delgado, y el paciente progresa a una fase 2 que generalmente está entre las 48 y 96 horas siguientes, donde se va a caracterizar por un compromiso hepático y renal, y en los pacientes que, digamos, van a tener una evolución tórpida y que probablemente van a progresar a un desenlace fatal, entonces en esta fase 2 es que hacen una falla multiorgánica. La fase 3 habitualmente ocurre después del día 5 de la intoxicación y se va a caracterizar básicamente por la fibrosis pulmonar. Entonces, esas manifestaciones gastrointestinales, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, son lesiones altamente corrosivas. El paciente, aparte de estas lesiones que son altamente corrosivas, entonces puede cursar con episodios de mesis, diarrea, ilio. Algunos pacientes en esta fase inicial de la intoxicación, por esa magnitud de esa ulceración, pueden presentar ruptura esofágica. Entonces, en la radiografía de tórax podemos ver signos de mediastinitis, neumotoras, la presencia de un neumomediastino pues en las intoxicaciones más graves, y en esta primera fase algunos pacientes pueden cursar con ictericia, hepatomegalia y dolor abdominal en el contexto de una pancreatitis asociada a esta intoxicación. Las manifestaciones renales, que son más típicas de la fase 2, ¿sí?, pero en intoxicaciones muy severas podrían verse antes de las primeras 24 horas. Entonces el paciente puede progresar a una típica lesión renal aguda que puede ser oligúrica o no oligúrica, y en los exámenes que realizamos de laboratorio podríamos encontrar, digamos, correlación consistente con esa lesión renal aguda, como la presencia de proteinuria, hematuria macroscópica, la glucosuria o la pérdida excesiva de sodio. Las manifestaciones pulmonares, entonces, clásicamente ocurren después del día 5 de la intoxicación. Son pacientes que empiezan a presentar cuadros de disnea progresivos, ¿sí? Y que si sometiéramos a estos pacientes, digamos, a una tomografía pulmonar, podríamos entonces encontrar esos patrones de compromiso fibrótico difuso que pueden documentarse entonces habitualmente entre el día 5 y el día 7 de la intoxicación. Las manifestaciones cardiovasculares no son lo habitual pues en la intoxicación por paraquat. Sin embargo, las intoxicaciones severas que progresan rápidamente, cuando encontramos manifestaciones electrocardiográficas, digamos que se asocian casi que prácticamente a desenlaces fatales en las próximas horas, ¿cierto? Entonces podemos ver trastornos de la repolarización, taquicardia ventricular, bradicardias sinusales, hipotensión refractaria, y lo que se ha visto, digamos, en los estudios post-mortem histopatológicos de esos pacientes con disfunción miocárdica es la presencia de una miocarditis tóxica y hemorragias subendocárdicas como el patrón, pues, histológico. También estos pacientes pueden presentar manifestaciones neurológicas o endocrinas. Las neurológicas pues van a ser muy severas, ¿cierto? Como estados comatosos, episodios convulsivos, y a nivel endocrino estos pacientes pueden hacer una insuficiencia adrenal completa o relativa dependiendo de la necrosis que haya de las glándulas suprarrenales, y no es frecuente, pero hay reportes en la literatura de pacientes que hacen cuadros de pancreatitis agudas severas asociadas a la intoxicación por paraquat. Es muy importante entonces en el abordaje que hacemos de estos pacientes en el servicio de emergencias tratar de clasificar cuál es la gravedad de esa intoxicación. Entonces, si nosotros vemos, digamos, como la literatura internacional, la comparamos con la literatura nacional, generalmente utilizan pues el mismo sistema de clasificación, en leve, moderada o severa, y que va a depender de la cantidad de paraquat que el paciente ingiera durante esa intoxicación aguda. Entonces, cuando son menos de 10 mililitros de la concentración típica, que es al 20%, hablamos de una intoxicación leve. Habitualmente los pacientes solo van a cursar con síntomas gastrointestinales y la probabilidad de que el paciente pueda sobrevivir a esa intoxicación es mucho más alta.
Sin embargo, cuando la intoxicación es grave, ¿cierto? Habitualmente más de 20 mililitros o más de 40 miligramos por kilogramo, estos pacientes, el 100% de ellos, o digamos entre el 95 y el 100% de este grupo de pacientes, van a fallecer, digamos, en los próximos 14 o 21 días derivados de esa intoxicación. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Entonces, en toxicología es clave pues, la anamnesis que hacemos. Estos pacientes pues, pueden llegar con estados alterados de conciencia. Es muy importante apoyarnos en la información que nos puedan brindar los familiares, sobre todo indagar por antecedentes psiquiátricos, trastorno afectivo bipolar, trastorno depresivo. Pruebas específicas, entonces tenemos Paraquat en orina en algunos centros de tercer y cuarto nivel en el país, la concentración sérica de Paraquat. Tenemos pruebas generales que debemos hacerle pues a todos los pacientes que ingresan en el contexto de esta intoxicación, que son la función renal, los electrolitos, la gasometría arterial, la función hepática, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, y todos los pacientes con intoxicación por Paraquat deberían tener una endoscopia de vías digestivas altas. Que es importante tener claro cuáles son los predictores de mortalidad cuando nos enfrentamos a un paciente intoxicado por Paraquat. Entonces tenemos modelos que se han basado en los niveles séricos, niveles que se apoyan en la función renal, en el lactato arterial, y modelos mixtos que utilizan varios paraclínicos para tratar de determinar cuál es la probabilidad de sobrevida del paciente que yo estoy evaluando. Digamos que el más conocido es el índice de severidad de la intoxicación por Paraquat, y ese índice de severidad por la intoxicación por Paraquat tiene en cuenta cuáles son los niveles séricos del Paraquat en miligramos por litro y el número de horas que han transcurrido desde la intoxicación hasta que el paciente llega al servicio de emergencias. ¿Qué es lo que hacemos? Estos dos valores los multiplicamos, utilizamos pues el nonograma que se ha estandarizado para aplicar estos valores, y generalmente cuando ese valor es inferior a 10, probablemente el paciente tenga una mayor probabilidad de sobrevivir en el contexto de esa intoxicación. ¿Qué se ha visto y que es claro? Que los pacientes que en el contexto de esa intoxicación hacen un cuadro de lesión renal aguda rápidamente progresiva, tienen una menor probabilidad de sobrevivir, ¿cierto? En ese estudio del 2016, ellos evaluaron cuáles eran las variables que más, digamos, impactaban en la predicción de mortalidad de este grupo de pacientes con esta intoxicación, y evaluaron un grupo de 17 pacientes que no sobrevivieron a la intoxicación por Paraquat. Los pacientes que no sobrevivieron, el 100% desarrollaron una lesión renal aguda. De ese grupo de pacientes, el 82% tenía una lesión renal aguda Akin 3, ¿cierto? Ellos utilizaron este sistema de clasificación, y lo que encontraron ellos fue que cuando hay aumentos por hora de aproximadamente 0.034 miligramos por decilitro, es más probable que el paciente tenga un desenlace fatal a lo largo de esa intoxicación. El lactato también se ha tratado de evaluar, ¿cierto? Tenemos estudios norteamericanos, tenemos estudios asiáticos que han evaluado, digamos, la utilidad que tiene la medición inicial del lactato en el servicio de emergencias para evaluar el pronóstico de esos pacientes, y vemos que esos puntos de corte del lactato en ese tipo de intoxicación han fluctuado en valores que oscilan entre 4.4 y 3.3 milimoles por litro. Generalmente, con valores por encima de 3.3 milimoles por litro, yo puedo obtener una sensibilidad hasta del 74% y un valor predictivo positivo del 88% para, digamos, predecir con certeza el desenlace fatal de ese grupo de pacientes. Y hay sistemas, digamos, de evaluación del riesgo de mortalidad que son mucho más complejos, ¿cierto? Este fue propuesto en el año 2018 por este grupo de investigación chino y tiene en cuenta 8 variables, ¿cierto? Son todos paraclínicos, leucocitos, función hepática, función renal, la edad del paciente, y nos permite clasificar el riesgo de mortalidad en tres sistemas, ¿cierto? Un sistema de bajo riesgo, cuando el paciente tiene menos de 46 puntos, moderado o un porcentaje bajo de progresar pues a un desenlace fatal. Y clásicamente también el Apache 2 se ha tratado pues como de implementar como un score de riesgo en la intoxicación por Paraquat. Hay varios estudios que han evaluado la capacidad que tiene el Apache 2 para
predecir de forma efectiva la mortalidad en este grupo de pacientes. Y lo que se ha visto es que un punto de corte de 10 puntos en el Apache 2 tiene una sensibilidad del 88% y un área bajo la curva del 92% para predecir malos resultados en este grupo de pacientes. Ya entraríamos a hablar entonces de las estrategias terapéuticas que tenemos en este momento para abordar este grupo de pacientes. Y vamos a ver entonces que como en cualquier tipo de intoxicación, digamos, tenemos unas primeras medidas de reanimación inicial. La descontaminación gastrointestinal, vamos a ver qué terapias podemos utilizar. También se ha, digamos, estudiado mucho el uso de terapias extracorpóreas, el propranolol, la terapia antiinflamatoria inmunosupresora, la terapia antioxidante y últimamente el uso de las heparinas de bajo peso molecular. Digamos que es un esquema que resume los blancos de acción de algunas de estas moléculas que se han utilizado pues, para el tratamiento de la intoxicación por paraquat. El propranolol, como se les mencionaba, básicamente tiene un efecto ahí al suprimir, digamos, o bloquear ese receptor beta que ayuda a que el paraquat pueda ingresar a los neumocitos tipo 1, tipo 2 o a las células claras. Los antioxidantes, pues se ha visto que tienen la capacidad de repletar el glutatión, ¿sí? De disminuir la cantidad de especies reactivas de oxígeno a nivel intracelular, al igual que los antiinflamatorios esteroideos o la ciclofosfamida que pueden modular la respuesta inflamatoria tanto celular como humoral y de esta forma reducir, digamos, toda esa cascada inflamatoria que se produce en la intoxicación. El ABC convencional, ¿cierto? Que aplicamos en todos los pacientes, tratar de no administrar oxígeno a menos que se documente de forma objetiva la hipoxemia, ¿sí? Porque en pacientes que no requieran el uso de oxígeno, si yo les coloco una cánula nasal, una máscara no reinhalación, claramente voy a incrementar pues, el daño celular mediado por oxígeno, el uso de cristaloides y claramente los pacientes que llegan al servicio de emergencias y en ese primer contacto yo documento signos de compromiso severo como hipotensión, acidosis, encefalopatía. En el contexto de esa intoxicación, pues probablemente más del 90% de los pacientes vayan a fallecer por esta intoxicación. Y quería hacer hincapié en esto y quería mostrarles este estudio que también es asiático, es del 2018. Ellos incluyeron a 68 pacientes con insuficiencia respiratoria por envenenamiento con paraquat en el servicio de emergencias. ¿Qué hicieron ellos? 36 pacientes no se sometieron a ventilación mecánica invasiva y recibieron manejo paliativo de entrada. 32 pacientes se sometieron a ventilación mecánica y soporte vasopresor. De este grupo de pacientes que ingresó al servicio de emergencias en esta condición tan crítica, que se intubaron, se ventilaron y se les administró soporte vasopresor, el 100% de esta población falleció. Entonces, eso lo quiero discutir un poco hacia el final de la charla, pero es importante que en este momento hay muchas tendencias en el mundo a favor de que los pacientes que llegan con intoxicaciones tan severas al servicio de emergencias por paraquat, probablemente, ¿cierto? La probabilidad de fallecer es superior al 95% y deberíamos entrar a considerar el manejo paliativo en ese grupo especial de pacientes. Con respecto a la descontaminación gastrointestinal, realmente no hay muchos ensayos clínicos que hayan abordado pues, esa temática de forma efectiva, como ocurre pues, en la mayoría de intoxicaciones por, digamos, el dilema ético que hay para tener grupos de control en los ensayos clínicos de toxicología. Sin embargo, se ha visto que la tierra de Fuller y el carbón activado podrían tener un potencial de reducir la absorción del paraquat a nivel gastrointestinal. El lavado gástrico se podría considerar cuando ha ocurrido menos de 60 minutos de tiempo desde la intoxicación al ingreso al servicio de urgencias, y si decidimos usar carbón activado podríamos usar hasta 4 dosis de 1 gramo por kilogramo. Hay algunos artículos, realmente son viejos, son de la década del 70, del 80, que digamos lograron demostrar un pequeño beneficio de la descontaminación gastrointestinal en este contexto. De lo que más tenemos información actual, digamos, son las terapias de reemplazo renal, como la hemoperfusión, la hemodiálisis o la hemodiafiltración venovenosa continua.
Aquí vemos este estudio del 2017, fue un estudio retrospectivo, pero este estudio tiene un problema grave y es que comparó la terapia de hemoperfusión con el lavado gástrico. 38 pacientes estuvieron en el grupo de lavado gástrico, 63 pacientes estuvieron en el grupo de hemoperfusión y vemos que claramente las tasas de sobrevida en el grupo de hemoperfusión fueron significativamente superiores a los pacientes que solo recibieron lavado gástrico, ¿cierto? 57% versus un 7.9% en el grupo de lavado gástrico, con un valor de P que alcanzó la significancia estadística. Cuando esa terapia de hemoperfusión se realizó en menos de 6 horas, la sobrevida alcanzó el 93.9%, comparado solo con un 6.1% en las pacientes que fueron sometidos al lavado gástrico. Sin embargo, digamos que el problema fue haber comparado hemoperfusión con lavado gástrico, que es una medida que no tiene, digamos, un soporte amplio en la literatura y que no va a impactar significativamente en el resultado de pacientes con intoxicación con paraquat. ¿Qué sí se ha visto? Que cuando se evalúa, digamos, de forma sistemática el uso de terapias de hemoperfusión y hemodiálisis en pacientes intoxicados con pesticidas, claramente el uso de este tipo de terapias puede mejorar de forma proporcional y estadísticamente significativa las tasas de sobrevida en este grupo de pacientes. Aquí vemos este metaanálisis, también, digamos, un grupo de investigación oriental. Ellos, como vimos en la gráfica inicial, tienen, sobre todo en el sudeste asiático, muchas intoxicaciones asociadas al uso de paraquat. Han hecho mucha recopilación de casos, muchos estudios de cohorte retrospectivos, y con base en esos estudios y las terapias que han implementado, han logrado, digamos, recopilar información muy valiosa y nos han mostrado que el uso de hemofiltración en el manejo de la intoxicación por paraquat puede mejorar la mortalidad general cuando se compara con el manejo estándar o la terapia convencional, y digamos que también la sobrevida a lo largo del tiempo del seguimiento, que se hace a 30, 60 y 90 días, se puede ver, digamos, drásticamente incrementada con el uso de terapia de hemoperfusión. El propranolol, entonces, les comentaba yo ya en varias ocasiones que tiene la capacidad de modular ese receptor beta a nivel de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y que su uso temprano, habitualmente en una dosis de 40 miligramos cada 6 horas, por lo menos durante 20 días, si las cifras extensionales del paciente lo permiten, se ha demostrado que puede llegar a ser una terapia efectiva en esta intoxicación. El uso de glucocorticoides y ciclofosfamida también, digamos, que se usan de forma sistemática en el abordaje, en el manejo inicial de los pacientes intoxicados por paraquat. La ciclofosfamida se usa una dosis de 15 miligramos por kilogramo, se aplica cada 24 horas por 2 días. El esquema de metilprednisolona es una dosis de 15 miligramos por kilogramo, ¿cierto? Se administra cada 24 horas por 2 dosis, y la dexametasona se continúa en 5 miligramos intravenosos cada 6 horas hasta que la presión parcial de oxígeno sea mayor a 80 milímetros de mercurio. Estos son algunos de los estudios que han evaluado, digamos, el impacto que tiene esta terapia antiinflamatoria e inmunosupresora en las tasas de mortalidad en intoxicación por paraquat. Vemos que hay 3 estudios que han demostrado disminuir de forma efectiva la mortalidad comparados con la terapia pues, convencional, que no incluye antiinflamatorios o inmunosupresores, ¿cierto? Entonces, en el primer estudio que tengo aquí en la gráfica, la mortalidad con el uso de esta terapia se redujo en 33% comparado con el 81% en el grupo de pacientes que recibieron terapia usual, ¿sí? Y aquí vemos una reducción del 70 al 25% y del 82 al 68%. Sin embargo, hay otros estudios que no han logrado, digamos, demostrar de forma consistente el impacto que tiene esta terapia en la tasa de sobrevida. Esto es uno de ellos, se publicado en el año 2017. Fue un grupo de 299 pacientes, 147 pacientes se sometieron a esta terapia inmunosupresora y antiinflamatoria, y
152 pacientes estuvieron en el grupo de solución salina y tabletas de placebo. El resultado primario fue la mortalidad hospitalaria, 53% en el grupo de ciclofosfamida, metilprednisolona y dexametasona, 62% en el grupo de manejo usual. Mortalidad a 3 meses, 69% versus 71%, sin lograr demostrar de forma consistente en las curvas de supervivencia un impacto significativo de esta triple terapia. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que si yo combino esa triple terapia inmunomoduladora con una terapia de hemoperfusión, sí voy a lograr impactar de forma significativa en la mortalidad, ¿cierto? Y en la tasa de sobrevida en el seguimiento que se hace hasta 90 días de este grupo de pacientes. Tenemos esta revisión de Cochrane del año 2021. Ellos evaluaron cuatro estudios que se habían publicado con 463 pacientes. La mediana de edad pues, fue baja, fue de 28 años. Son pacientes muy jóvenes, generalmente los que son víctimas de esta intoxicación. Tenemos una heterogeneidad muy alta del 70% y cuando analizamos, digamos, las imágenes del forest plot, entonces no vemos que se logre impactar de forma importante en esa tasa de mortalidad a 3 meses. Si hay una discreta disminución de la mortalidad, ¿cierto?, durante la estancia hospitalaria, pero ese efecto tan benéfico de esa triple terapia inmunomoduladora, pues parece desvirtuarse con este metaanálisis del año 2021. ¿Qué tenemos? También la terapia antioxidante, entonces basados en ese esquema fisiopatológico que les mostré al inicio, entonces son pacientes que tienen agotadas sus reservas de glutatión, que tienen una mayor proporción de radicales libres, que son más susceptibles a todo el daño que desencadena esa respuesta inflamatoria, y con base en ese sustrato fisiopatológico se ha tratado de investigar qué rol puede llegar a tener la terapia antioxidante en este tipo de intoxicación. Entonces aquí tenemos este estudio del 96, ¿cierto? En un modelo murino, donde se ve que los pacientes, que los animales de laboratorio que han sido sometidos a una intoxicación por paraquat, que se les administra N-acetilcisteína, van a tener unos niveles intracelulares más altos de glutatión, y eso en teoría podría contrarrestar el efecto citotóxico del paraquat. Digamos que este estudio fue un poco más allá, también se basó en modelos murinos, pero también utilizó células epiteliales pulmonares humanas, y también logró demostrar de forma consistente un incremento en la cantidad de glutatión intracelular en los pacientes que recibían manejo con N-acetilcisteína. ¿Cuál es la dosis en intoxicación por paraquat? Entonces es la misma dosis que utilizamos en la intoxicación aguda por paracetamol, 150 miligramos por kilogramo intravenosos administrados en un bolo de 15 minutos. Dejamos una infusión de 50 miligramos por kilogramo para 4 horas y luego completamos una infusión de 100 miligramos por kilogramo administrada en 16 horas de infusión continua. ¿Cuál es la diferencia? Que esa terapia de intoxicación por paraquat se extiende generalmente hasta completar 10 días de tratamiento. La vitamina E, pues realmente no ha logrado demostrar que pueda ser, digamos, tenida en cuenta o que sea importante el manejo de los pacientes en el contexto de esa intoxicación. En este estudio del 86, 9 pacientes tratados con vitamina E, solo sobrevivieron 2 pacientes, entonces es un medicamento que tuvo un pobre efecto en la supervivencia. La vitamina C también se ha tratado de implementar, entonces aquí vemos un estudio retrospectivo donde se utilizó ciclofosfamida, metilprednisolona, dexametasona, asociado a 2 semanas de vitamina C, una dosis carga de 2.278 miligramos y 146 miligramos hora en infusión continua. ¿Qué se encontró? Realmente la vitamina C no logró reducir la tasa de mortalidad, incrementar, digamos, las horas de sobrevida, no logró impactar a nivel pulmonar en la hipoxia, en la fibrosis pulmonar, pero en algo que sí logró impactar de forma significativa fue en la disminución de la progresión a una lesión renal aguda. En el grupo de tratamiento, la lesión renal aguda
solo estuvo presente en el 41.6% de los pacientes, en el grupo que no recibió esa terapia en el 63.2%, con un valor de P que alcanzó la significancia estadística. La deferoxamina, que es un quelante del hierro, que se utiliza, digamos, en hemosiderosis o en algunas intoxicaciones agudas por hierro, también se ha tratado de investigar, digamos, el impacto que tiene en la intoxicación por paraquat. Sin embargo, los resultados de este estudio, por ejemplo, en el 2007, demostraron que no hubo diferencia en la mortalidad de los pacientes que fueron tratados con deferoxamina. Sin embargo, sí se vio que los pacientes tratados con este medicamento tuvieron una mayor proporción de falla respiratoria y necesidad de soporte ventilatorio invasivo. El ácido salicílico en modelos in vitro se ha visto que podría llegar a tener utilidad. Realmente en humanos no se han hecho ensayos clínicos y no está, digamos, aprobado su uso para este tipo de intoxicación. Y con respecto al uso de las heparinas de bajo peso molecular, tenemos solo 2 casos reportados, un caso reportado en Medellín, otro caso reportado por un grupo de investigación japonés. ¿Cuál es, digamos, el sustrato fisiológico para el uso de la heparina bajo peso molecular? Es tratar de revertir los eventos microangiopáticos que ocurren a nivel pulmonar y de esta forma impactar y revertir la fibrosis pulmonar asociada a esa intoxicación. ¿Qué tenemos entonces? En Medellín se publicó, digamos, los buenos resultados que tuvieron con este caso clínico, un paciente de 17 años intoxicado con 28 mililitros. Este paciente recibió el protocolo con ciclofosfamida, metilprednisolona, N-acetilceína, vitamina E y propranolol, y recibió una dosis de heparina bajo peso molecular de 60 miligramos. Fue una dosis única, y lo que vieron ellos fue que el paciente tuvo una clara mejoría después de las primeras 24 horas y tuvo una recuperación completa el día 21 y pudo ser dado de alta sin ninguna complicación significativa. Pues es una terapia innovadora, sin embargo, carece en ese momento de un soporte amplio en la literatura y digamos que no se podría recomendar de forma sistemática la utilización pues, de la heparina en este contexto. Y ya para culminar, entonces, hay algo que se viene hablando mucho en la intoxicación por paraquat y es tener claro los lineamientos para el manejo paliativo. Entonces, como se les mencioné, cuando un paciente ha ingerido más de 30 mililitros de paraquat, probablemente la dosis es mayor a 40 miligramos por kilogramo y la probabilidad de sobrevida es prácticamente cero. Entonces, estos pacientes deberían ser considerados de forma inmediata en el servicio de emergencias para un cuidado paliativo. También cuando hay evidencia clínica y bioquímica de intoxicación grave, entonces lo que les mencionaba, la hipoxia, la hipotensión refractaria, la acidosis láctica, una lesión renal aguda inmediata y severa, la presencia de neumomediastino, y la recomendación sería tratar de brindar unos cuidados de apoyo, pero no ofrecer cuidado intensivo a ese grupo de pacientes. ¿Por qué, digamos, se ha ido como girando hacia esta recomendación? Y es porque se ha visto que los pacientes que ingresan al servicio de emergencias, que son intubados de forma inmediata en el contexto de una intoxicación aguda por paraquat o que requieren soporte vasopresor, la mortalidad va a ser prácticamente del 100%. Y muchas gracias a lo que tenía pues para compartir con ustedes.